Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Trovador me llamaban Francisco, cantaba alegre en las noches de Asís, mas ya no quiero cantar a Rolando, ni las proezas del gran Amadís. Fui descubriendo un camino distinto, surgió en mi alma un vacío total. No quiero amores que pasan ni mueren, hoy solo canto a mi rey inmortal. Yo quiero ser evangelio viviente, abandonarme en tus brazos, Señor, ser como un niño que juega o se duerme, mientras su padre le envuelve en su amor. Yo quiero ser evangelio viviente, abandonarme en tus brazos, Señor, ser como un niño que juega o se duerme, mientras su padre le envuelve en su amor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia y paz de Cristo Jesús el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a ofrecer esta Eucaristía en acción de gracias por los 71 años de Priscila Rodríguez, pidiendo por la salud de Jaime Castellano, por el eterno descanso de Ángel Arche, segundo aniversario, Edgardo Galo Brown, octavo mes, Gloria Berrocal de Martinelli, Natividad de Quintero en el aniversario, Ricardo Manuel Auresemena Baron, un mes, Val de la Guardia en memoria, Carlos Echeverría Citadi y Olga Pereira de Velázquez. Con dignidad celebramos estos misterios de Jesús. Pedimos perdón a Dios de nuestros pecados diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grave culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Agradecemos también en esta Eucaristía la transmisión que está realizando de esta Eucaristía PTV Televisión, que se integran hoy a esta transmisión desde el Santuario Nacional. Oremos. Dios nuestro, que otorgaste a San Francisco de Asís la gracia de asemejarse a Cristo por la humildad y la pobreza, concédenos caminar tras tus huellas para que podamos seguir a tu Hijo y entregarnos a ti con alegre caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del profeta Jonás.
El Señor le dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predica en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor, y llegó a Jaffa, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para dirigirse a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor desencadenó un gran viento sobre el mar y provocó una tormenta tan fuerte que el barco estaba a punto de naufragar. Los marineros tuvieron miedo y se pusieron a invocar cada uno a su Dios. Luego echaron al mar la carga para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu Dios, a ver si Él se compadece de nosotros y no perecemos. Luego se dijeron unos a otros: echemos suertes para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron: dinos, ¿por qué nos ha sobrevenido esta desgracia? ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país y de qué pueblo eres? Él les respondió: soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Entonces aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Pues él acababa de decirles que iba huyendo del Señor. Y como el mar seguía encrespándose, le preguntaron: ¿qué hemos de hacer contigo para que el mar se calme? Él les respondió: levántenme y arrójenme al mar, y el mar se calmará, pues sé que por mi culpa les ha sobrevenido esta tormenta tan fuerte. Los hombres se pusieron a remar para alcanzar la costa, pero no pudieron, porque el mar seguía encrespándose en torno a ellos. Entonces invocaron al Señor diciendo: Señor, no nos hagas morir por culpa de este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente, ya que es clara tu voluntad. Entonces levantaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar calmó su furia. Y aquellos hombres temieron mucho al Señor, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. Dispuso el Señor que una ballena se tragara a Jonás, el cual estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches. Entonces el Señor le ordenó a la ballena que vomitara a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. En el peligro grité al Señor y me atendió. En el peligro grité al Señor y me atendió. En el peligro grité al Señor y me atendió. Desde el vientre del abismo te pedí auxilio y me escuchaste. En el peligro grité al Señor y me atendió. Me habías arrojado al fondo en alta mar, me rodeaba la corriente, tus torrentes y tus olas me arrollaban. En el peligro grité al Señor y me atendió. Entonces pensé: me has arrojado de tu presencia. ¿Quién pudiera ver otra vez tu santo templo? En el peligro grité al Señor y me atendió. Cuando se me acababan las fuerzas, invoqué al Señor, y llegó hasta ti mi oración, hasta tu santo templo.
En el peligro grité al Señor y me atendió. Aleluya, 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 aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien, si haces esto vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le contestó: Un día un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones y asaltantes, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por allí mismo bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual manera, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, lo curó y vendó sus heridas. Luego le puso sobre su caballo, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de este hombre y lo que gastes de más yo te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: El que tuvo misericordia de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momentito. Pues está clara la cosa, la pregunta que le hacen a Jesús, dice, para ponerlo a prueba. ¿A prueba de qué? Pues para saber si realmente se sabían los mandamientos. Porque los judíos aprendían como 610 mandamientos de memoria. ¿Qué les parece? De memoria. Ahora no nos aprendemos ni 10. Porque los aprendemos y se nos olvidan al día siguiente de la primera comunión. Y sin embargo, cuando le hacen la pregunta a Jesús, Jesús contesta y añade el otro pedazo, que no está contenido en el mandamiento de la antigua ley. Porque el mandamiento de la antigua ley dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con toda tu alma y con todo tu corazón. Hasta allí llega. Pero Jesús añade la novedad: y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces el otro, para ver si Jesús todavía sabe más, le dice: bueno, ¿y quién es mi prójimo? Y le contesta con una medicina que no le gustó, con un argumento que no le gustó, menos a un judío de su tiempo. Jesús era judío, pero menos le iba a gustar a un doctor de la ley. Entonces aparece un sacerdote, un levita y un samaritano. Un sacerdote, ¿quiénes eran? Los sacerdotes del templo de Jerusalén, los que gobernaban el templo de Jerusalén. ¿Ya? ¿Y quién eran los levitas? El levita era la tribu del pueblo de Israel, las personas de esa tribu, el pueblo de Israel, que estaban dedicadas al culto religioso del templo. Entonces se encargaban de todo lo del templo, ¿verdad? De los sacrificios, de la venta de los animales para los sacrificios, de las colectas, de tener el templo bonito, de todo. Y ellos pensaban que sí se amaba a Dios, como pensamos nosotros también, ¿verdad? Entonces dice, pasa el sacerdote, lo ve, pero se va como por allá. Pasa el levita y lo ve,
y se va como por el otro lado. Y aquí viene la parte que no les gustó. Dice, pasa un samaritano. ¿Y quiénes eran los samaritanos? Cuando el pueblo de Israel llega de Egipto y entra en la tierra prometida, no crean ustedes que eso estaba vacío, ¿ya? Y que ellos llegaron y se sentaron. No, llegaron a pelearse con los dueños de esas tierras y a quitárselas. Por eso la guerra es hasta hoy en esas áreas. Porque llegaron a invadir y a quitar lo que ya tenía dueño. ¿Ven? ¿Y quiénes eran los samaritanos? Pues una parte de los israelitas, de esos judíos, que se mezclaron con la gente que había ahí. ¿Ven? Y que veneraban al Dios de Israel, pero que también veneraban a los dioses que habían encontrado en Samaria, a los dioses paganos. ¿Ven? Habían 5 dioses, 5 colinas en las que se veneraban a esos dioses paganos. Por eso cuando Jesús está hablando, en otro pasaje en el de San Juan, Jesús está hablando con la samaritana, le dice Jesús, anda, llama a tu marido. Y le dice la samaritana, no tengo. Y le dice Jesús, claro, has tenido 5 y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Y uno dice, ay Dios, qué mujer más mal portada. No se refería a eso Jesús, estaba diciendo, 5 son, ¿ves? Claro, tú has creído que tu esposo, que tiene que ser el verdadero Dios, son esos ídolos. Has tenido 5 dioses, has andado detrás de todos los ídolos y todavía el que está ahora tampoco es, pero ahí andas detrás. Dice, acá hay uno que te habla con espíritu y verdad, el que te va a dar palabras de vida eterna. ¿Quién es? Dice, soy yo, el que tienes enfrente. Todos los samaritanos no eran gente mala, de hecho fue el que se portó con misericordia, ¿se dan cuenta qué interesante? Pero los judíos los tenían catalogados como malos y pecadores, impuros y perversos porque se habían mezclado con esos otros pueblos. ¿Se dan cuenta qué interesante? Las catalogaciones que se hacen, que hacemos nosotros también ahora. ¿Ven? Y le explica, esto es un cuento el que le dice Jesús a este hombre para que entienda, y le explica todo. Bien, se baja de su caballo, lo cura, lo sube en su caballo, lo lleva al hotel, deja un dinero para que lo estén curando y cuidando, y a la vuelta que yo pase, dice, a recogerlo, yo te pago si algo se gastó de más. Y le hace la pregunta, le dice, ¿cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo con él? ¿Ven? Porque este que estaba paliado era un judío, entonces se supone que el sacerdote del templo se amaba tanto al pueblo judío, tenía que haberlo atendido. Y el levita más, si daba tanto culto a Dios, pues darle culto a Dios en la verdad también, que es la humanidad que tienes enfrente, y no lo hizo. Pero el bandido, el pecador, el perverso, el malo, fue el que tuvo capacidad de reconocer que allá había un ser humano. Le dice, el que practicó la misericordia. Y entonces aquí es donde viene, ¿verdad?, el golpe que le da Jesús. Anda y haz tú lo mismo. Como quien dice, de misericordia en tu corazón no hay nada. ¿Quieres entrar en la verdad de Dios? Practica la misericordia. Anda y haz tú lo mismo. Misericordia está formado de 2 palabras. Mísero, que quiere decir pobre, que algo le falta, y cordis, corazón. Por eso en esa frase que ven ustedes arriba dice dulcis cor María, dulce corazón de María. Ese cor quiere decir corazón, ahí arriba, véanme. Dulce corazón de María, cordis, misericordia, corazón pobre. Tú solo entiendes cómo está el otro cuando tú has vivido lo mismo. Si no, no entiendes. Y solo tú te identificas con el otro cuando a ti te ha pasado lo mismo. Cuando a ti te han traicionado, tú sabes qué cosa es. Cuando el otro te dice, me han dado una puñalada por la espalda. Cuando te has desilusionado de la vida, también entiendes cuando te dice otra persona lo mismo. Entonces te detienes. No solo te solidarizas, ni te identificas, te pones en ese lugar. Eso es la misericordia. No es identificarme, ni es hacer un favor al otro, ni es dar y ya. No, es ponerme en ese lugar. Y no tener paz hasta que se encuentre en esa persona la paz. Hasta que esa persona esté en paz, como hace ese hombre. No tuvo paz hasta que yo se aseguró de que ese hombre iba a estar bien. Por eso dice, aquí está todo y a la vuelta yo paso y yo veo si está bien y hace falta algo, vamos a cubrir esto. Pero yo no voy a tener paz hasta que esto esté en orden.
Entonces la preocupación de la perfección es ser como Jesús. Por eso dice San Pablo, como Jesús, seamos como Jesucristo, que es la medida del hombre perfecto, en su principio humano, en su humanidad. Es tan importante la humanidad, es tan importante la humanidad, que Dios para estar con nosotros se hizo ser humano. No sé si ustedes han captado esa dimensión. Incluso lo dice el himno de la Kénosis que aparece en San Pablo. Cristo dice, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, se despojó de su rango y se hizo uno de nosotros en todo, semejante. ¿Se dan cuenta? Bueno, pues si Él hizo eso, o sea, somos nosotros más que Jesús, que no podemos ser capaces de eso, o un poco menos. Vamos a pedir al Señor, ¿verdad? Que habiendo vivido esa experiencia de limitación, de misericordia, seamos como este hombre que atendió, este samaritano, que realmente desde su misericordia, desde su miseria también, desde ese corazón que se sentía así, rechazado y despreciado por su condición, supo reconocer realmente dónde estaba Dios. Nos ponemos de pie y hacemos nuestras peticiones. Presentemos al Señor nuestras oraciones implorando la intercesión de San Francisco de Asís. A cada petición decimos, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, los obispos y por todos los ministros de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los religiosos y las religiosas, consagrados totalmente al servicio de Dios y de los hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes, los legisladores y los jueces, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los ancianos y por todas las personas que viven en soledad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, aquí reunidos, que conmemoramos a San Francisco de Asís y recordamos la santidad de su vida y de sus obras, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, la oración que confiados en tu misericordia te dirigimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos y cantamos nuestro ofertorio. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, es perdonando que nos das perdón, es dando a todos lo que tú nos das, muriendo es que volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a nunca Bendito sea el Señor de Dios por este pariente, mi nombre. querer ser consolado, sino Ellos serán para nosotros pan y bebida de salvación. ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te rogamos, Señor, que al presentarte estos dones nos prepares dignamente a celebrar el misterio de la cruz, al que San Francisco tan ardientemente se unió por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos cielo. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, todas las criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por el anuncio al reino de los cielos y su amor se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, que no deja de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen, y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso con los ángeles y los santos te proclamamos cantando.
Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Cristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, y acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte y estar ahora aquí en tu presencia. Humildemente te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo José Domingo, y los que en ella cuidan de tu pueblo, la lleves a su perfección en el amor. Acuérdate de tus hijos, Ángel, Edgardo, Gloria, Natividad, Ricardo, Val, Carlos y Olga, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido la muerte de Jesús, compartan con él ahora la gloria de la vida eterna. Y de nosotros ten misericordia, para que con la Virgen María, Madre de Dios, San José, los apóstoles, San Francisco de Asís, y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, la lleves a su perfección en el amor. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación de Jesús, siguiendo su divina enseñanza, decimos como hijos de Dios: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz en unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un gesto de paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios.
pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Este es Cristo Jesús el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El sacerdote y la ministra extraordinaria se acercarán a los asientos para ofrecer la Sagrada Comunión en este momento. Por favor, no se muevan de sus sitios. Los que van a comulgar deben permanecer de pie y retirar la mascarilla. Se debe recibir la hostia en la mano, llevarla inmediatamente a la boca, las manos juntas, poniendo la mano izquierda sobre la derecha. Si alguno se queda sin comulgar, por favor, avise. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hermano, camino sembrado de noches serenas, tu ejemplo es un canto que quiero elevar yo también. Te escucho en el río y el viento que impulsa mi vela, y en todas las cosas que tú me enseñaste a ver. Hermano, tu voz es palabra elegida, floresta que el sol vagabundo suele alegrar. Has puesto tu fe poderosa montada mi grupa, cruzando el invierno de un siglo confusa y sin paz. Hermano juglar, te acercaste a Dios a través de la naturaleza. Hermano juglar, soy un lobo moderno buscando en tu amor mil respuestas. Hermano juglar, hermano de tanta verdad y de tanta ternura, que cumples el viejo misterio de amar y cantar. Estoy decidido a seguirte y correr la aventura. Sabré comenzar cada día dispuesto a cambiar. Hermano juglar, te acercaste a Dios a través de la naturaleza. Hermano juglar, soy un globo moderno buscando en tu amor mil respuestas. Amigo feliz, hermano de Asís. Oremos. Por estos santos sacramentos que hemos recibido, concédenos, Señor, que imitando la caridad y el celo apostólico de San Francisco de Asís, experimentemos la eficacia de tu amor y procuremos sin descanso la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento se hará la colecta. Les pedimos ser generosos con nuestra parroquia. Pueden realizar sus donaciones vía Yapi a nombre de Iglesia Santuario Nacional.
A los hermanos que tengan calendarios de sobres de la parroquia, les animamos a hacer su donación depositándola en la bolsa de la colecta o en la cuenta bancaria o YAPI, el Grupo Claret. En la oficina parroquial tenemos disponibles los diarios bíblicos 2022, el pan de la palabra y Biblias a módicos precios. La salida se hará de forma ordenada. Les rogamos no quedarse dentro del templo, pues debemos proceder a la limpieza al finalizar la misa. Buenos días. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Bendito seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente por el hermano Sol, que se parece a ti. Bendito seas, mi Señor, por la luna y las estrellas, las has formado preciosas y bellas, claras en la oscuridad. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuyos son la gloria y el honor y toda bendición. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuyos son la gloria y el honor y toda bendición. Bendito seas, mi Señor, por el tiempo nublado y sereno y por el viento que nos despega, golpeándonos la cara. Bendito seas, mi Señor, por la limpia hermana agua. Ella es útil, humilde y casta, se cuela por nuestro interior. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuyas son la gloria y el honor y toda bendición. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuyos son la gloria y el honor y toda bendición. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.